Juan Pablo Meliquio, él es psicólogo y escritor. Pablo, desde acá, desde Tucumán, te saludan Abel Yamus y Emiliano Canseco. Hola, Abel, Emiliano, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Pablo. Bueno, agradecerte primero por este contacto. Muchas gracias por estar No, charlando un con placer. nosotros. Por favor, preguntarte, todo este ambiente que venimos viviendo hace 2 años, a ver, estamos hablando de pandemia, de hechos conmocionantes, Sí. ¿qué deja en la sociedad? Bueno, a ver, en principio la sociedad está sumamente desgastada porque, digamos, si tomamos de la pandemia en adelante, hay una gran conmoción en el aparato psicológico, ¿no? Es muy difícil soportar cuestiones ligadas, por sobre todo, a la posibilidad de la enfermedad y la muerte que Sí, instaló la pandemia. Y después cuando estábamos en una suerte de celebración paulatina por la salida y la resolución tras la vacunación de la pandemia, bueno, hay todo un contexto mundial que ya estaba, digamos, antes de la pandemia, pero que de alguna manera con la pandemia quedó tapado, un contexto mundial complejo de muchísima violencia, por un lado, y por otro lado tenemos un gran conflicto eh, socioeconómico, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, y conflictos ecológicos. Bueno, es un momento muy sensible donde hay que arrojar muchísima luz para empezar a pensar cómo vamos sanando, ¿no? Pablo mencionaba, bueno, el contexto socioeconómico y me surge la duda. A nivel científico, ¿existe una correlación entre una mala situación socioeconómica y el aumento de la violencia social? No hay estudios serios que yo pueda remitirme ahora. Hay muchísimos estudios, algunos mucho más interesantes que otros. Lo cierto es que siempre en un contexto de, digamos, de desajustes económicos, de injusticia social, se pueden incrementar las violencias, digamos, en la calle, la violencia dentro de las casas, lo que es la violencia intrafamiliar, sí. que sí, muy compleja, y después la violencia, digamos, personal. Muchas personas terminan a lo mejor llegando a consumo de sustancias tóxicas, también autolesiones o intentos de suicidio, y después hay implosiones, ¿no? Personas que generan cuadros depresivos, trastornos fóbicos, digamos, la psicología siempre se va a resentir cuando el mundo no es un lugar muy agradable para vivir, ¿cierto? Si estamos, a ver, si tomamos un, no quiero decir un recorrido totalmente histórico, pero a ver, en los Sí. últimos, no sé, 10 años, 15 años, esta situación de violencia social, de problemas psicológicos en la sociedad, sobre todo en la sociedad argentina, que es a lo que nos referimos, ¿esto ha crecido? No, yo creo que va teniendo distintos momentos. Mira, yo Claro. hace más de 25 años que soy psicólogo y tengo registro, sobre todo porque en 2001 también hubo muchísimo Sí, revuelo social y malestar, por lo tanto, psicofísico y espiritual. Hay momentos más sensibles en la historia argentina, en la historia de la humanidad, las posguerras, la pospandemia. Bueno, ahora también tenemos de fondo la guerra entre Ucrania y Rusia y otras guerras que no se televisan, que pasan en distintos lugares, guerras a lo mejor más menos que se exhiben mucho menos pero que existen, o distintos tipos de violencia. Pero siempre hay que tener en cuenta que la salud siempre es integral, ¿no? Cuando decimos una salud integral, decimos una salud psicofísica y espiritual. Y el contexto de bienestar para que una persona esté en armonía psicofísica y espiritual, siempre es importante el contexto familiar, el contexto social. Nadie puede estar en armonía consigo mismo en un ambiente intrafamiliar violento o una sociedad violenta. Así que, digamos, es importante contemplar esto, que el equilibrio real es personal y social, ¿no? Ahora, mencionabas, bueno, estos distintos tipos de violencias que existen y Sí, en los últimos años hay como un nuevo componente que es lo digital, las redes sociales, que a veces uno tiene la sí, sí. sensación de que hay mucha violencia en las redes sociales o incluso a veces hay una sensación de que es más violencia de la que se puede ver en la calle. ¿Cómo influye Claro. las redes sociales y estas situaciones
tanto en la persona como en la sociedad. Sí, las redes sociales lo que han hecho es que han banalizado, ¿sí? Han banalizado lo que es la violencia. Yo tengo registro de trabajar mucho con colegios, con adolescentes, en colegios secundarios, donde discutíamos esto, ¿no? Que a lo mejor van pasando imágenes o videos no sé, de chicas y chicos que se golpean y pasan esa imagen y aparece, qué sé yo, una chica maya y pasan esa imagen y aparece un perrito. Es decir, van pasando distintas imágenes o videos donde uno tapa al otro y ninguno realmente se detienen a criticar. El problema que está habiendo con las redes sociales es esto, la banalización de las problemáticas sociales, y creo que tenemos una sociedad poco crítica. Hay una gran parte de la sociedad que es poco crítica, y por lo tanto no olvidemos que siempre las violencias primero son discursivas, las violencias primero son de imágenes, Sí. de imperativos sociales, de mandatos sociales. Primero hay todo un montaje, digamos, discursivo, simbólico. Siempre decimos, primero es el verbo, ¿cierto? Y después viene la violencia concreta, ¿no? Ya sea violencias psicológicas o violencia física. Ahora, Pablo, en este contexto, a ver, teniendo estos estímulos de las crisis económicas, de la pandemia, de por allí contextos familiares muy álgidos últimamente, ¿hay alguna posibilidad de que la persona trate de manejar eso o es muy impulsivo, o todos somos muy impulsivos a lo que lleguemos a sentir, a ese enojo, a esa bronca? Sí. A mí me parece que siempre hay que estar a favor de trabajar en pos de un equilibrio personal. A mí cuando aparecía todas estas cuestiones de la pandemia, desde la primer cuarentena en adelante, Sí. a medida que yo iba saliendo hablando para los medios, se me ocurrió una metáfora que creo que puede representar para todo tipo de crisis, ¿no? La pandemia lo fue, pero digamos, hay otras crisis que estamos teniendo sociales, y después hay crisis familiares y crisis personales. Uno puede estar transitando una crisis laboral, afectiva, sí, hay una problemática psicofísica. A mí me miren la imagen como para que pensemos juntos y los oyentes también vean esta imagen, ¿no? Como si estás metido en el mar con el agua hasta las rodillas, ¿no? Y viene una ola. Si vos estás bien parado, esa ola te sacude un poco, ¿no? Ahora, si estás débil, esa ola te voltea, te arrastra, te lastima. Creo que lo importante es saber que siempre van a venir olas, pero lo determinante es que uno esté lo más fuerte, lo más sostenido. Y cuando hablo de fuerte y sostenido, hablo de un cuidado, insisto, un cuidado mental y un cuidado físico, ¿cierto? Claro. Bueno, Pablo, ha sido muy amable. ¿Tenés redes, así la gente te pueda seguir por allí para contactarte? Sí, es @Pablo Meliquio, en todas las redes. Y Meliquio es con doble C y H, Meliquio. Perfecto. Bueno, Pablo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por atendernos el llamado, por estar en contacto con nosotros, y desde acá, desde Tucumán, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Abrazo para todo Tucumán. Escuchábamos allí la palabra de Pablo Meliquio, psicólogo y escritor.